Muy buenos días y bienvenidos a todos. El día de hoy quiero comenzar haciendo una pregunta que puede parecer una pregunta con jiribilla y es y a la vez no es. Yo quiero preguntarles y que me compartan aquí en el chat, ¿cuál creen ustedes que es eh, el regalo que le dejó Jesús a la humanidad? Y hago paréntesis, no obviando el regalo de la salvación, el regalo de lo que ganó por nosotros en la cruz. ¿Cuál creen ustedes que es el regalo más importante que Jesucristo le dejó a la humanidad? Y los leo. Acuérdense, no vale decir la cruz, la salvación, el perdón de pecados, o sea, esas cosas que vienen como en el combo de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y nadie se atreve a contestar, ¿verdad? Si me pueden. Obediencia al Padre, temor de Dios, el servicio, el amor, acercarnos al Padre, el amor de Dios. Me gustan las respuestas que están compartiendo, entender que fuimos perdonados, amor, amarnos los unos a otros como nos amó, poder llegar al Padre a través de Jesús, el perdón. Fíjense que todas son muy buenas respuestas y me gusta porque quiere decir que tenemos un entendimiento amplio de los beneficios de la cruz. Pero hasta ahorita creo que oración, el Padre Nuestro, esa me encanta, nos enseñó cómo orar, ¿cierto? Quizás la pregunta fue muy amplia, la humildad. Bueno, me gustan las respuestas y no es que haya una respuesta mala, pero si se fijan, muchas de ellas son consecuencia de la crucifixión de Jesús, el perdón de pecados, muchas de ellas fueron enseñanzas que Jesús modeló en su forma de caminar. Sin embargo, hay un regalo del que hoy te quiero hablar específicamente, que Jesucristo nos dejó a la humanidad y que no lo entendemos muchas veces, que no lo dimensionamos. Y me llama la atención que nadie dijo al Espíritu Santo, y bravo por eso, porque yo ya hasta venía preparada con mis versículos para refutar ese argumento, porque hay muchas personas que creen o argumentan que cuando Jesús asciende al cielo, lo que él hace es que envía a su Espíritu Santo y en realidad al Espíritu Santo lo mandó Dios Padre. Entonces, bueno, traía los versículos, pero ahora como nadie lo dijo, no los voy a mencionar, a menos que me lo pidan, porque tampoco me voy a hacer del rogar. Pero como nadie me lo está pidiendo, pues no se los voy a poner y me voy a ir directamente a cómo he titulado el día de hoy este tema, y es el regalo inesperado de Jesús. Y ahorita que estoy viendo que Manuel está conectado, si pudieras apoyarme, amor, porque estoy dándole admisión a todas las personas que van entrando, no he podido deshabilitar el que puedan entrar libremente. Fíjense, Jesucristo ganó por nosotros la entrada libre al cielo y Azul no puede ni siquiera ganar la entrada libre a esta sala de Zoom. Pero bueno, quiero platicarte que el regalo que Jesucristo nos dejó a la humanidad fue el regalo de la iglesia. Y quizás hay quien escucha iglesia y se le viene a la mente físicamente un templo. Hay quien quizás escucha iglesia y la asociación inmediata que hace es a religión. Y desgraciadamente se ha tenido una mala asociación hacia la palabra religión por muchos errores que ha cometido la humanidad en este exceso de poder, falta de presencia del Espíritu Santo, del amor de Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces ahora incluso me confieso, yo soy una de ellas, que en su momento he llegado a decir,
Esto no es religión, esto es relación, como si la religión fuera algo malo. Y ojo, en su fundamento, la palabra religión viene del religare, que quiere decir el hombre buscando ligarse nuevamente a Dios. Y sabemos que el principio o el orden correcto es Dios acercándose al hombre. Entonces pareciera como que la palabra desde sus orígenes es incorrecta. Sin embargo, hoy quiero hablarte de la religión, perdón, de la iglesia, como ese regalo hermoso que nos deja Jesucristo y que por ser un regalo que Jesucristo nos dejó, adivina cuál es uno de los objetivos principales de Satanás: hacernos rechazar algo que fue dispuesto para hacer una bendición para la humanidad. Y me voy a ir primero al significado de iglesia. En el griego, eclesia quiere decir congregación o asamblea. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, y ves mencionada esta palabra específicamente iglesia, en realidad se está refiriendo a la comunidad de creyentes que confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador, es decir, a las personas que siguen a Jesucristo. Entonces, partiendo de este significado que la Biblia le da a la palabra iglesia, si tú te vas a los 4 evangelios, relatan desde diferentes perspectivas o desde diferentes puntos de vista el ministerio de Jesús, de Jesucristo en la tierra, de sus milagros, sus enseñanzas, de los llamados que hace a cada uno de sus discípulos. Sin embargo, hay algo muy importante de trasfondo, o sea, detrás, lo que está ocurriendo tras bambalinas o el detrás de cámaras de cada una de estas enseñanzas, de cada uno de estos sucesos tan asombrosos. Lo que Jesús está haciendo o está modelando es la construcción o el desarrollo de la iglesia. De hecho, si tú te vas a esta serie que les hemos comentado mucho en este espacio, la serie de The Chosen, es curioso porque The Chosen es los elegidos. El protagonista de la serie, en todo caso, tendría que ser Jesucristo, pero realmente se enfoca mucho en estos elegidos por Jesús, porque es bien interesante cómo llama a personas llenas de defectos, de errores, que aún habiendo sido perdonados de sus pecados, son los primeros en juzgar, y lo vemos con Pedro, ¿no? Cuando llama a Pedro, pues Pedro es toda una fichita, es todo un personaje. Y cuando Jesús empieza a llamar a los siguientes discípulos, Pedro dice, oye, no, a ese recaudador de impuestos que nos estaba azotando a tu pueblo, ¿cómo lo vas a elegir para ser uno de tus discípulos, no? Y es como que, Pedrito, ubícate, o sea, te acabo de hablar a ti que tú mismo reconoces que eres pecador, que no merecías ser llamado, y ahora tú me dices que no puedo llamar a entonces pone de manifiesto cómo elige a 12 personas, no porque son las más santas o las más correctas o las que fielmente están siguiendo la ley de Dios, sino simplemente porque quiere denostar que la iglesia que va a levantar Jesucristo es una comunidad de personas falibles, fallidas, imperfectas, pero que están siguiendo a un Jesús perfecto. Y quiero respaldar este argumento de que el regalo más importante, inesperado, que Jesucristo nos deja es la iglesia a través de estos versículos. Me voy a ir primeramente al libro de Mateo 22, 36 al 40,
este es un momento en el que los fariseos, acuérdate que a los judíos se le entregó, si tú te vas al libro de Levítico y después al de Deuteronomio, te encontrarás con que no son 10 mandamientos los que Dios le da al pueblo de Israel. Es una lista enorme. Y entonces al hombre que no le gusta debatir, que no le gusta diferir, había como toda esta serie de debate en torno a cuáles eran los mandamientos más importantes, cómo debía de catalogarse la ley y demás. Entonces un fariseo, no en el anhelo de conocer lo que hay en el corazón de Jesús, en todo caso de Dios, sino de exponer a un falso profeta como ellos lo creían a Jesús, le pregunta que cuál es el mandamiento más importante. Y aquí vemos cómo responde Jesús, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ojo con que está ahí subrayado, depende toda la ley y los profetas. Fíjate cómo él añade el amarás a tu prójimo como a ti mismo como un elemento indispensable para que la ley sea cumplida. Ojo aquí, lo más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, pero Jesús mismo les está diciendo y nos está diciendo a nosotros, amar al prójimo no es opcional. Dependemos de ese vínculo para que pueda ser cumplida la ley de Dios. Entonces, de entrada, esa es una pista o un argumento, un fundamento que sostiene que la iglesia es algo indispensable y es uno de los regalos más importantes que Jesucristo nos deja. Y este segundo pasaje en el libro de Juan dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Está fuerte esta marca que les está dejando Jesús, porque les dice, miren muchachos, ustedes podrán hacer circo, maroma y teatro, pero el distintivo que va a hacer que el mundo sepa que ustedes son seguidores míos está en la capacidad de reflejar el amor los unos con los otros. ¿Y por qué te estoy poniendo esto como fundamento? Porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo o seguidor. Creyentes hay muchos, pero fíjate, te lo voy a poner en un ejemplo, de verdad, que yo espero que este ejemplo se te quede grabado para darte cuenta cómo realmente nuestra búsqueda o nuestro anhelo no debe ser nada más ser creyentes, sino ser discípulos o seguidores de Jesús. Y eso solo se logra a través de la creación o de la inserción a la iglesia y de la convicción de la importancia de la iglesia. Fíjate, en Marcos 16, del 17 al 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ojo con la palabra, los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está bueno, ¿no? Ahora sí que el beneficio, vamos a llamarle así. Estas señales siguen a los que creen, que pueden echar fuera demonios, que hablan lenguas, que pueden agarrar serpientes y beber cosa mortífera y no les va a hacer daño. Que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sin embargo, fíjate cómo en este otro pasaje, en Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate, está fuerte, pero creo y hasta pudiera parecer a simple vista como contradictorio. O sea, si creo en Dios, dice la palabra que voy a poder tener estas capacidades, pero por otro lado dice que pude haber hecho estas cosas y como quiera Jesús va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y ahí es donde puntualiza el Señor la diferencia entre el creyente y el seguidor. Por tanto, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Creyentes o seguidores? Creo que la pregunta está de más, ¿no? Si el creyente al final del día, el Señor va a decir, yo no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo lo que quiero, no sé tú, es ser seguidora, es ser discípula. Ahora, te pongo este ejemplo. Digamos que hay un concierto y asisten miles y miles de personas a escuchar a este artista. Todas las personas que asisten al concierto asisten ¿por qué? Porque conocen al artista. Y quizás es un mal ejemplo porque no es que Jesús sea un divo, no es que Jesús se las dé, tenga como este ego de yo soy el non plus ultra, pero fíjate la diferencia. Todos conocen al artista, pero el artista a quienes permite que entren al backstage, a los que el artista conoce. Espero estarme dando a entender. No se trata nada más de que yo crea en Jesús. Se trata de que yo sea conocida por Jesús. Esa es la gran diferencia entre el creyente y el discípulo. Yo quiero ser conocida por Jesús. Y ojo, en la palabra dice que Dios nos conoce, que tiene contado cada uno de los cabellos de nuestra cabeza, que Él nos conocía desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. No me estoy refiriendo a ese tipo de conocimiento. No es que, ay, no, Jesús me desconoce. Tenemos que entender el contexto literario desde el que está hablando. O sea, no es nada más que yo crea en Jesús. Es que yo sea una discípula de Jesús, de sus enseñanzas, que ponga por obra de tal manera que yo sea conocida por Él y tenga ese acceso al backstage que no lo van a tener todos los que dicen, ah, sí, yo conozco a un Jesús. Y eso, déjenme decirles una cosa, no se logra en la individualidad, no se logra estando uno allá segregado. Ese es un efecto del regalo que Jesucristo dejó para nosotros, que es la iglesia. Ahora, a mí me apena porque hay muchas personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero yo no me considero una persona religiosa. Y sé que lo dicen refiriéndose o haciendo alusión al concepto que tienen de la gente religiosa, farisea, esa gente dura, que en vez de reflejar el amor de Jesucristo, la misericordia, la compasión, es legalista, que con rigidez juzga, que condena y demás. Pero tengan cuidado, porque de repente nos fuimos al otro extremo y entonces tachamos y llegamos a creer que basta con Jesús y yo y mi Biblia. ¿Y saben qué? Ni siquiera Jesucristo anduvo así por el mundo. Jesús va al Jordán y ¿qué hace? Se acerca con Juan para que lo bautice. Jesús, siendo Dios, buscó al hombre para crecer en este camino. Ahora, claro, él estaba siguiendo la ley para que se cumpliera cada una de las profecías, pero al mismo tiempo nos estaba modelando un principio. Nos vamos a necesitar los unos a los otros. Estos 12 personajes tan llenos de defectos es a través de los cuales él dice, yo voy a levantar mi iglesia para que 2000 y tantos años después se sigan conociendo mis enseñanzas, se sigan
sigan conociendo mis principios, sepan que hay un plan de parte de Dios para ustedes, para el perdón de sus pecados, para la vida eterna. O sea, Jesús creía en la Biblia. Ojo, no es que dijera, estos van a ser perfectos, no. Y no nos dice a nosotros, las personas que están en una iglesia son personas perfectas. No, dice, tengo un plan a través de esa imperfección de redención, de restauración, de salvación. La obra la hizo Jesús en la cruz, pero quiso dejar a nosotros un ejemplo de comunidad a través de la cual nosotros íbamos a poder crecer. Y la gente a veces dice, ay, a mí no me gusta ir a la iglesia porque ahí hay mucha gente hipócrita, ahí hay mucha falsedad, porque yo alguna vez, y esto lo quiero decir con mucho respeto, porque yo fui muy lastimada en una iglesia, porque a mí un ministro, un pastor, un sacerdote, un rabino, ponle tú la denominación que quieras, dañó mucho, robó, lastimó, fue lo que tú quieras. Ojo, eso fue la persona. No podemos generalizar, no podemos hablar de el regalo que Jesús nos dejó por causa de una persona o aún de unas personas, porque eso es lo que quiere el enemigo, que a través de una persona tú ya catalogues o evalúes todo un modelo que Jesús estableció como equivocado cuando nos es necesario para crecer. Yo hoy no sabría lo que sé y no entendería lo que entiendo si no fuera gracias a una comunidad de fe. Hoy mi matrimonio no sería lo que es primeramente por causa y para la gloria de Dios. Pero hubo gente que intercedió por nuestro matrimonio cuando estaba en crisis. Pero hubo un tiempo en el que nosotros nos empezamos a alejar y no nos dimos cuenta que nos estábamos enfriando espiritualmente, y fue gracias a llamadas de hermanos en Cristo que dijeron, oye, tengo rato que no te veo, ¿todo bien? ¿Todo está? No, todo está muy bien. Y de verdad, es como este ejemplo de la ranita que la ponen en el agua y le prenden a fuego lento. La rana no se da cuenta que se está cocinando, y cuando menos piensa, la rana ya se petateó y ni cuenta se dio. Espiritualmente muchas veces así pasa, y es gracias a la iglesia, gracias a esa comunidad, gracias a ese modelo que estableció Jesús, que nosotros no morimos espiritualmente. Oye, ¿pero qué, Jesucristo no basta? Sí, por supuesto, Jesucristo hizo la parte más importante, pero te dejó aquí en la tierra su horizontalidad de la cruz para que pudieras ser fortalecido, para que pudieras crecer en los fundamentos, para que pudieras ser sostenido en los tiempos de guerra, en los tiempos de dificultad. Entonces, no cometamos el error de decir, yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No puedes decir una cosa y negar la otra. Y yo creo que lo hemos experimentado muchas veces cuando tienes consultores que son nuevos en Inmunotech y te dicen, no, hombre, yo estoy motivadísimo, a mí me encanta, yo voy por el platino y no sé qué. Oye, pues vamos a la convención, vamos al seminario, vamos a esto. Ay, no, a mí eso de los eventos, esos a mí no me gustan. No, pero yo voy con todo por mi platino. Eso tú se lo dices a cualquier platino y se va a reír en tu cara, te va a decir, mijito, déjate de ilusiones. No hay manera de que tú llegues al platino sin el apalancamiento de los eventos. O sea, hay muchas cosas que no vas a poder lograr si no te apoyas con los eventos. Hay cosas que tú vas a recibir en los eventos, y quizás sea un mal ejemplo, pero quizás sea un ejemplo perfecto, porque como hay gente que no concibe tener un resultado en el negocio apalancándose con los eventos, pero sí concibe tener crecimiento en su vida espiritual sin el apoyo de la iglesia. Señores, no hay manera, no hay forma. El ser humano no fue diseñado para andar solo, necesita de una comunidad, necesita estar cerca de la fogata para encender, para hacer un carbón encendido para el hermano que anda apagado, pero también habrá temporadas en las que ande apagado y el acercarse a esa fogata lo va a volver a encender. Entonces, Pablo compara, y no me voy a ir por cuestión de tiempo, compara la iglesia o el cuerpo de Cristo a los órganos o a los miembros del cuerpo. Y para los que les gusta anotar, tú lo puedes encontrar en Romanos 12, del 4 al 8,
en Primera de Corintios 12, 27, en Efesios 4, del 3 al 6, Pablo habla de cómo cada uno está llamado a diferentes funciones, pero que es al final del día como el cuerpo. O sea, el corazón no hace lo mismo que el hígado, no hace lo mismo que los pulmones, pero cierto que el hecho de que tengas un corazón muy fuerte no va a ser suficiente para que entre oxígeno a tu cuerpo. Vas a necesitar del pulmón y vas a necesitar de un órgano que esté desintoxicando. Así lo asocia a lo que es la iglesia. Nosotros tenemos dones, tenemos llamados que Dios ha puesto sobre nosotros, pero vamos a requerir de lo que fue puesto en otros para nosotros poder crecer espiritualmente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y es una invitación muy puntual que te quiero hacer. Número uno, si eres de las personas que dice, yo me estoy reconciliando con Dios porque yo fui herido hace muchos años y esto de verdad, sé que hay fiesta en los cielos, pero créanme que hay fiesta en nuestro corazón cuando Emanuel y yo escuchamos testimonios de personas que dicen, me empecé a conectar al Zoom de Dios es mi CEO creyendo que iba a ser una capacitación de Inmunotech y me volví a encontrar con Dios. Yo me había apartado porque sufrí esta situación, incluso a veces ni siquiera fue por un tema de la iglesia per se, sino que simplemente un familiar enfermó y le pidieron a Dios que obrara un milagro de sanidad. Este familiar falleció y entonces tuvieron este proceso de enojo, de separación con Dios, y cuando empiezan a entrar a esta herramienta, a este recurso, vuelven a tener ese contacto con el Espíritu Santo, hacen las paces, entre comillas, porque Dios nunca se peleó, nosotros nos emberrinchamos y nos vamos, y ojo, no estoy demeritando el proceso de dolor que pudiste haber pasado, pero al final del día Dios es bueno, o sea, su naturaleza es bondad absoluta. Entonces empiezan a reconciliarse, pero te ponen como que un alto de, pero yo aquí es donde me conecto, porque a mí Emanuel es el que me gusta cómo da la palabra, cómo da las enseñanzas, pero yo no soy de ir a una iglesia, yo no soy de congregarme los domingos, yo la verdad no tengo mis reservas al respecto. Hoy yo te quiero hacer un desafío, que dejes de contarte cuentos chinos y entiendas que no va a ser suficiente entrar a un Zoom para crecer en tu fe, para crecer como cristiano, como seguidor de Cristo, porque ojo, de verdad, cuando Jesús dejó establecida la iglesia, no puso un apellido, no dijo los católicos, los evangélicos, los adventistas, o sea, estamos en tiempos de guerra, señores, todos somos seguidores de Cristo, no puede ser que las diferencias doctrinales sean más importantes que el fundamento, que nuestra roca, que es Jesucristo. Y a mí me apena cuando veo personas que de verdad dedican sus muros en Facebook para decir por qué la iglesia católica es la iglesia que realmente Jesucristo fundó. Pero ojo, no nomás le pasa al católico. Yo recuerdo y tengo tan grabado, hace yo creo más de 10 años, estuvimos en un evento en un seminario aquí en Guadalajara que se llevó a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental. Tuve una participación y seguramente dentro de mi participación algo mencioné sobre Dios, y recuerdo que cuando yo bajo del estrado se me acerca una persona, una mujer, y me dice, ay, Azul, muchas felicidades, muchas gracias, me gustó tu participación. Oye, tú eres cristiana, ¿verdad? Te estoy hablando de hace más de 10 años. Yo realmente creía en Dios, pero no era discípula, no era seguidora. Y le digo, no, soy católica. Y literal, su expresión fue, ay, yo pensé que sí conocías a Dios. Y de verdad me generó como un cierto rechazo por un tiempo a toda la iglesia evangélica por causa de ese juicio de valor que hizo simplemente por el apellido que le dije que traía mi nombre, ¿no? Porque pareciera como apellidos. Entonces, realmente Jesús lo puso muy claro. Dijo, el distintivo de quién es mi seguidor es el que es capaz de mantenerse unido a su hermano.
Si tú no tienes la capacidad de mantener la unidad en amor con tu prójimo, no me importa qué religión profesas, relación con Jesucristo no tienes. Llámele como le quieras llamar. Y a lo que yo te estoy invitando es que te acerques a una comunidad de fe para que en humildad reconozcas que hay un crecimiento específico que no se va a lograr en el aislamiento. Ahora, spoiler alert. Quiero hacer una advertencia, quiero hacer una aplicación masiva de vacunas. En este momento no se preocupen, esta vacuna no tiene efectos secundarios, solo efectos positivos. La iglesia está conformada por hombres falibles, como lo puedes ver con los 12 discípulos de Jesucristo. Yo creo que aún Judas es una inserción intencional de Jesús para revelarte o spoilearte la película. Va a haber personas que se equivoquen en la iglesia. No vayas, por favor, con la expectativa de que te vas a encontrar una iglesia perfecta donde todo es color de rosa, donde todos dicen lo que deben de decir, como lo deben de decir y demás. Porque entonces vas a decir, ay, pues yo me acerqué, pero resulta que me vieron feo, que me hablaron feo, que pasó esto y entonces mejor me alejé y valió queso y de nada sirvió este espacio. ¿Qué te vas a encontrar en una comunidad de fe? ¿Qué te vas a encontrar con la iglesia de Jesucristo? Defectos, ofensas, heridas, humillaciones. Tú ponle el nombre. Y a lo mejor dices, ay, Azul, no me lo vendas tan bonito. Humillaciones. Ay, no, pues mañana corriendo quiero ir a una iglesia, quiero empezar a congregarme, quiero empezar a acercarme a una comunidad de fe. No, no, te dije vacuna. O sea, ¿qué lleva la vacuna? Una dosis del virus, de la bacteria, para que empieces a generar una resistencia, o sea, que tu cuerpo sepa lidiar con eso que el día de mañana va a venir. No te estoy diciendo que puede venir, no te estoy diciendo que en México las iglesias son así, pero allá en Ecuador con Clarita, no hombre, las iglesias son maravillosas, no hay ninguna hermanita, hermanito que por ahí tenga murmuración, que por ahí sea criticón, que por ahí haga comentarios inapropiados. En cualquier parte del mundo te vas a encontrar eso. Pero ¿qué crees que te vas a encontrar también en una comunidad de fe? Al Espíritu Santo. Entonces, junto con los defectos, las ofensas, las heridas y las humillaciones, también te vas a encontrar con restitución, con sanidad, con restauración, con crecimiento, con fortalecimiento, con honra. Te vas a encontrar con muchos más beneficios que perjuicios. Por eso yo sigo creyendo, sigo apelando a que no importando los defectos que pueda haber dentro de una comunidad de fe, es mucho más lo que ganas como para aprender a hacerte a la idea de que va a haber cosas no tan gratas. Pero ¿qué crees? Como la palabra de Dios dice que todo obra para bien para los que aman al Señor, aún las cosas malas o adversas que te toque ver, que te toque vivir, que te toque sentir, van a terminar obrando a bien en tu vida espiritual. Y me voy a ir al salmo favorito de mi hija, que es el que ahorita te lo sabe decir de principio a fin, el Salmo 23, versículo 5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Escúchame esto, unges mi cabeza con aceite. El aceite bíblicamente significa el Espíritu Santo, es otra figura del Espíritu Santo. Y te quiero hablar de 4 puntos que ocurren cuando tú te acercas a una comunidad de fe donde ese aceite se está derramando. Y en la palabra de Dios, cuando tú ves que aparece el aceite, fíjate qué interesante. Uno de los usos que se daba, por ejemplo, era cuando un rey iba a ser ungido para comenzar su gobierno, se le ungía con aceite. Lo que quiere decir que cuando tú te acercas a una comunidad de fe, tú empiezas a tener autoridad espiritual.
Y algún día hay un libro que estamos empezando a leer, Emanuel y yo, que se llama Cortes Celestiales, que nos está volando la cabeza por el nivel de revelación que trae, porque habla de que existen las cortes celestiales. Dios, no quiero entrar en eso porque no es el tema, pero les dejo así como la semillita a ver si luego Emanuel quiere hablar de eso. Dios es padre, amigo y juez, es el juez justo. Y hay situaciones en nuestra vida que han perseverado o que han continuado a pesar de que hemos orado sobre ellas, porque en las cortes celestiales hay un caso en nuestra contra donde el enemigo viene y presenta una puerta abierta y entonces dice, tú eres el juez justo, así que aquí te viene este caso. Va como el abogado, el diablo, a presentar un caso en tu contra. Entonces tú no ves reflejado quizás ese milagro de sanidad, de finanzas, de qué sé yo, en cualquier área, por causa de un caso abierto donde tú no has tenido la autoridad. De tal manera que cuando tú te acercas a una comunidad de fe, empiezas a crecer, empiezas a tener más entendimiento de cómo opera el enemigo a veces en cosas muy básicas, pero a veces el enemigo sabe operar a otros niveles, a otros grados que tenemos que entender. Y en Oseas dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y en la ley terrenal dice que el desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento de la misma. O sea, que tú no conozcas cómo funciona la ley no quiere decir que no vayas a tener consecuencias si tú cometes un delito. Espero estarme dando a entender. En la palabra de Dios, Dios mismo dice, mi pueblo pereció, sufrió, padeció por falta de conocimiento. Acercarte a una comunidad de fe te va a dar conocimiento y autoridad para poder vencer aquellas áreas que quizás en las que el enemigo te ha estado azotando y que tú ni sabes por qué ni entiendes cómo, pero ahí estás tú, ay, no, a mí yo eso de ir a una iglesia no me gusta. A mí me gustan los domingos ir a la vía recreativa porque me encanta el convivio familiar y lo digo con mucho respeto porque hay personas que me dan ese argumento y yo lo único que pienso es qué bendición que te des un tiempo de convivio familiar, pero si supieras que el no crecer o quedarte pequeño en la parte espiritual, el día de mañana, esos tiempos de convivio para fortalecimiento familiar, ay, hasta globitos salieron de mi pantalla. El no haber tenido intencionalidad en la misma medida que lo tuviste para la convivencia familiar, no haberlo tenido para el fortalecimiento espiritual, tal vez esa convivencia familiar no te va a salvar de la tormenta. Solo el conocimiento y el estar arraigado y cimentado en Jesucristo te va a salvar en las tormentas como lo hizo a Pedro. Por eso yo no me parece algo inadmisible que una persona intercambie el ir a la vía recreativa el domingo a andar en bici con su familia por ir a la iglesia a seguir creciendo en los fundamentos, en la palabra de Dios, por hacer comunidad en la iglesia. Y ojo, iglesia no me refiero nada más al templo, pero también tiene que ver con congregarse los domingos. Entonces, primer beneficio del aceite es la autoridad. Segundo beneficio, celebración y alegría. En las fiestas, en la antigüedad, uno de los elementos presentes en las fiestas y en las celebraciones importantes era siempre el aceite, era un elemento indispensable. ¿Sabes que uno de los frutos de ser parte de una comunidad de fe, de recibir ese aceite, es el gozo que viene? Y el gozo está ligado al contentamiento. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que estar yendo todo bien para que tú experimentes gozo, porque una cosa es alegría y otra cosa es gozo. A mí me da alegría cuando mi esposo llega con una bolsita y un moño y me dice, te traigo un regalo. ¡Ay, me da alegría! Lo abro y es qué sé yo, unos aretes y ¡ay, me emociono y todo! Pero, pues, ¿qué crees? Soy mujer. Después de un rato ya los aretes no son novedad, entonces pasa ese pico de alegría. Pero el gozo que viene del aceite del Espíritu Santo permite que en medio de la adversidad, en medio de un tiempo difícil, donde tal vez no he visto librada mi batalla, yo esté experimentando paz.
yo esté experimentando gozo de decir, tengo un Dios que va a responder, que me respalda, que me guarda, que me cuida. Eso produce el estar cimentado en una comunidad de fe, ser parte de la iglesia de Jesucristo. Número 3, confort y cuidado. A mí me encantó esto, escucha esto. A las ovejas les ponen o les ponían aceite en la cabeza y tenía una función específica. El aceite producía o produce una barrera protectora contra insectos, moscas y bacterias. Está fuerte lo que te voy a decir, pero es real. Cuando tú empiezas a ser parte de una comunidad de fe y empiezas a crecer en tu relación, en tu conocimiento y ser ungido con el aceite del Espíritu Santo, tú empiezas a desarrollar una inmunidad a los parásitos, bacterias y moscas humanas. O sea, la gente cree que no va a la iglesia porque ha tenido experiencias de lugares donde hay gente conflictiva, hipócrita, criticona, juzgona, etc., etc., etc. El problema es que no permaneció el tiempo suficiente para entender que Dios, que al tener una relación con Dios, no es que Dios elimine a la gente tóxica de tu vida. Es que no sé por qué salen esos globos, quizás es profético. No es que Dios va a eliminar a la gente dañina, nociva, tóxica, malintencionada. Es que va a poner un aceite sobre tu cabeza para que a ti no te afecte esa clase de personas. Incluso va a llegar el momento en el que aquellos que eran tus tormentos, que era esa gente que, ay, Dios mío, ahí viene te vas a volver tú en una bendición para esas personas que simplemente eso que hacen, ese daño que producen al prójimo, es consecuencia de daño que tienen en su corazón. Y tú y yo fuimos llamados a ser agentes de sanidad. En la palabra hay un versículo donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y entre las razones para las cuales fuimos ungidos, para llevar sanidad, para llevar buenas nuevas. Entonces, el ser ungidos con aceite, quiero que te quedes con esta frase porque creo que todos la hemos escuchado. Lo que importa es la intención, ¿no? Siempre hemos escuchado, ay, bueno, lo que importa es la intención. Y hoy yo quiero argumentar contra esa frase. No siempre lo que importa es la intención. Porque si tú te riges bajo ese principio, entonces te vas a alejar de gente malintencionada. ¿Y qué pasaría si lo que importa no es la intención, si lo que importa es el aceite que haya sobre tu cabeza? Te puedo decir que como platino, en 14 años que llevo desarrollando redes de mercadeo, he visto un sinnúmero de personas apartarse de sus equipos, apartarse de su patrocinador, alejarse de personas porque son gente malintencionada. Cuando en realidad, número uno, tienen un propósito, Te vienen a enseñar de liderazgo. Número dos, vienen a manifestar o a exponer cuánto aceite hay en tu cabeza. Porque si tú estás ungido con aceite, el mal que trae esa persona o la mala intención no te impacta. No estoy diciendo que no sientas, o sea, tampoco te robotiza. Pero llevas tú en tu corazón una relación con el Espíritu Santo a tal punto que tu identidad está firme. Entonces, si está atacando contra tu identidad, es que tú eres un mal líder, es que tú no sabes, es que tú no, la verdad, a ti no se te da esto, o lo que sea, tú traes una identidad clara. Entonces, sabes tomar aún de las críticas, de las retroalimentaciones, que a veces son nomás ganas de echarte, o sea, de tirarte. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que vales, pero también tienes la capacidad de reconocer lo que no eres. Entonces puedes tomar de lo que te dicen
lo que te edifica, lo que te ayuda a crecer, y lo que era parte del paquetito que trae esa persona, no lo recibes y no te hiere, no te lastima, no te mata, no te hace desertar. Por eso tanta gente se separa de sus equipos porque, ay, vieron cosas que no les gustó, ay, porque... Y la psicología moderna, disculpen ustedes, la que no está plantada, cimentada en los fundamentos de la palabra, hoy en día, ¿qué le están diciendo a las personas? Es que si no estás a gusto ahí, vete. Tú mereces la paz. Tú mereces tu tranquilidad. Y no me estoy refiriendo a relaciones donde hay violencia, y esto lo tengo que puntualizar. No me estoy refiriendo a esos ámbitos. Me estoy refiriendo a una psicología donde apela a la mediocridad. Si no estás a gusto, vete. No, no, no. Si no estás a gusto, cuestiona tu aceite. Algo está pasando en ti. Hay una resequedad en ti, como en los bosques. ¿Por qué hay tantos incendios en mayo? ¿Por qué no escuchas tantos incendios en los tiempos de lluvia? Porque no hay fogatas, porque no hay elementos que pueden producir un incendio. No, es la resequedad de los árboles en mayo lo que hace tan propenso el bosque al incendio. Por eso no es que tú estés rodeado de pura gente buena vibra. No, no, es que haya suficiente aceite en tu cabeza para que no importando la gente de la que tú te rodeas, tú puedas estar en gozo, tú puedas estar en paz e incluso puedas ser un agente de bendición para esa gente que está en resequedad. Eso es lo que produce el aceite. Y el aceite, señores, se derrama en la comunidad de fe, la comunidad de fe. No estoy diciendo que eso suple tu tiempo de intimidad con Dios, pero tu tiempo de intimidad con Dios no va a bastar. Vas a tener que acercarte al regalo que Jesucristo nos dejó, que fue la iglesia, a una comunidad de fe, a esos que te bendicen, que oran por ti, que interceden por ti, que guerrean espiritualmente por ti, pero también esos que te critican, a esos que te juzgan, a esos que te ven feo. O sea, de verdad nos son necesarias todas las cosas. Uno, los que nos bendicen, y dos, los que exponen cómo andamos de aceite. Bendito sea Dios por esos que nos lastimaron porque evidenciaron los secos que estábamos, y entonces nos obligan a correr a la presencia de Dios y decir: Señor, sáname porque me lastimó este comentario, porque me lastimó esta situación. Entonces, tú necesitas las dos cosas. Es el balance que produce o que permite la iglesia, la comunidad. Y número 4, la santificación o preparación. A los sacerdotes se les ungía con aceite cuando iban a iniciar su sacerdocio. En otras palabras, el aceite te habilita para nuevas temporadas. La gente que no toma el regalo de Jesucristo, que fue la iglesia, se estanca espiritualmente. Y yo quiero, como dice la palabra, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo necesito que sea derramado sobre mí aceite para que sea habilitada una nueva temporada en mi vida. Y estoy hablando en todos los sentidos: en mi negocio, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi familia, en mis relaciones, en mi vida espiritual, en todos los ámbitos. Yo quiero ir siempre hacia adelante. No quiere decir que es un crecimiento lineal. Yo sé que hay temporadas en las que da uno bajones que dices: no la libro. Y en esos bajones, mira que la comunidad de fe, la iglesia, son un soporte tremendo, son una bendición de Dios. ¿Te das cuenta por qué el diablo está tan empecinado en destruir el concepto de iglesia, en hacernos rechazar aquello que Jesús puso y dejó y modeló y diseñó con un propósito maravilloso? La expresión divide y vencerás, a eso le está tirando el diablo. Esa es su jugada, y no es muy inteligente, pero de alguna manera no lo estamos viendo, y la palabra de Dios
Dice que en los últimos tiempos el amor de las personas se enfriaría. Y si tú vas a Mateo 12:25, Jesús mismo dice, todo reino dividido contra sí será asolado. O sea, la división es el espacio perfecto donde el enemigo puede llegar a hacer chuza y derribar todo. Por eso la iglesia es comunidad, es manada. Hay una expresión que tienen los varones en el encuentro del que les ha estado hablando Emmanuel, que dice, hombre solo, presa fácil. Por eso debemos entender que no es opcional que nosotros hagamos iglesia, que nosotros formemos parte de una comunidad. Y ojo, la iglesia no se reduce nada más a las personas que se congregan en un templo. Aún tu equipo, tu organización puede ser también esa iglesia. Ojo, sectas si están en adoración a un rango o en adoración a un cheque. Pero si ustedes ponen los fundamentos correctos, si ustedes empiezan a meter fundamento bíblico y pidan sabiduría al Señor, porque Dios nos empezó a dar estrategias para meter fundamentos bíblicos sin llegar dando bibliazos, sin llegar diciéndole a la gente, conviértanse de sus pecados, arrepiéntanse, reciban a Jesús en su corazón. Pero tú empiezas a escuchar las necesidades de tu equipo y les empiezas a soltar fundamentos que vienen en la palabra de Dios y la gente te dice, algo hay de lo que tú estás diciendo que yo estoy viviendo, que me está llenando, que está haciendo resonancia con mi situación. Y entonces sutilmente los íbamos llevando y bueno, pues hoy aquí nos encontramos, ¿verdad? En Dios es mi CEO, pero para la gloria de Dios, de verdad, Él está buscando siempre gente que esté atenta, con oídos abiertos, para irse introduciendo. Y en honestidad yo te digo una cosa, yo no creo que haya un rango o un cheque o un resultado fuera de Dios que vaya a producir plenitud de gozo. De hecho, creo que todos podemos notar en nuestro alrededor testimonios en Inmunotech o en cualquier lugar de personas que creyeron que su problema era dinero y que prosperaron y por alguna extraña razón no fueron a más en su persona, en su familia, en sus relaciones, en sus emociones. O sea, que al final del día reconocieron que no era dinero lo que estaba faltando, que había sanidad, que la sanidad era un elemento indispensable que estaba requiriendo su corazón. O sea, de verdad yo lo creo. Jesús es una necesidad para todas las personas. Y quiero terminar con esto. Te voy a dar el contexto de una historia que probablemente has escuchado bien en la Biblia. Es de una mujer que se llama Noemí, que tenía 2 hijos. Los 2 hijos se casan con una Orfa, la otra Ruth. Sus 2 hijos mueren. Orfa y Ruth son mujeres que ellos son, Noemí es israelita, es hebrea, sus hijos hebreos, pero se casan con mujeres extranjeras. Entonces mueren sus hijos y la suegra les dice a las nueras, pues ¿saben qué, chicas? Mejor regrésense a sus familias, aquí conmigo pues yo ya no tengo más hijos, no tengo nada que ofrecerles. Orfa le dice, órale pues, muchas gracias por todo, te amo, un beso, chao, bye bye. Y Ruth le hace una confesión que es de las más bonitas que podemos ver en la palabra de Dios, una promesa de lealtad, de fidelidad que conmueve y que tiene un trasfondo muy fuerte. Lo encontramos en el primer capítulo de Ruth, del 16 al 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mira, ya de por sí, una promesa de esa categoría, a una mamá se entiende, pero a una suegra son palabras mayores, la verdad. Y más porque pues ya murió lo que las vinculaba, que era el esposo o el hijo de Noemí, ¿no? Sin embargo, hay algo que Ruth, siendo moabita, de origen moabita, encuentra en esta mujer o en esta familia israelita. Por eso le dice, tu Dios será mi Dios. Por eso hace una promesa de adhesión
donde dice, no me voy a separar de ti, Ruth. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese principio bendice tremendamente a Ruth. A pesar de que pareciera que Ruth está renunciando a su futuro, porque pues en vez de ir y buscarse otro esposo, volverse a casar y demás, le dice, no, yo me voy a ir contigo y donde tú vivas yo voy a vivir y tu Dios será mi Dios. Yo quiero compartirte un testimonio que yo experimenté hace algunos años, hablando de que no hay iglesia perfecta. Yo recuerdo que Manuel y yo tenemos un encuentro con el Señor, nos enamoramos, empezamos a meternos cada vez más dentro de nuestra comunidad de fe, buscar de qué manera servir. En un momento dado nos asignan como líderes de la red de jóvenes y entonces empezamos a hacer encuentros para los jóvenes. Y pues imagínate, yo venía de un contexto donde yo ya llevo tiempo liderando una organización, donde entiendo cómo se manejan los eventos. Y entonces, dicho sea de paso, mi pastora es, si no recuerdo mal, 3 años menor que yo. Entonces, ella nunca, o sea, ella es la quinta hija o sea, la quinta de 5 mujeres. Pasó de la casa de sus papás a casarse, se casó muy joven. Entonces yo por mucho tiempo la veía como muy jovencita, como sin experiencia, y yo pues en los negocios, manejando una organización grande y demás. Y entonces en estos encuentros que empezamos a organizar, Emanuel y yo nos encargábamos de toda la organización, de toda la logística, pero al final del día ellos, los pastores, nos acompañaban porque como autoridades, como cabezas, pues ellos eran ahí la autoridad espiritual en los encuentros. Y recuerdo que hubo un tiempo de prueba para mí, donde haz de cuenta que todo lo que yo decía, la pastora decía, no es así, es al revés. Y yo, no, pero es que así está en el manual y así lo hemos hecho y así lo acordamos. Pues no. Y eran así una serie de indicaciones y especificaciones que a mí me descontrolaban o sea, de verdad el enemigo empezó a sembrar en mí un desánimo, un desgano, al punto de que yo dije, yo me sigo congregando, pero mejor que ella tome la batuta, ¿no? O sea, ¿qué caso tiene que yo esté aquí como que peleándome y forcejeando con todo esto? Y se empezaron a añadir porque el enemigo así es, te planta una semilla y después te empieza a poner más argumentos que van fortaleciendo lo que un día empezó como una semilla o como una raíz y no la detectaste, no la llevaste a los pies de Cristo y entonces se empieza a hacer una bola de nieve hasta que un día yo llorando en la oficina del pastor le dije, ¿sabes qué, pastor? Así como que le entrego el cargo, ¿no? Estoy sufriendo mucho, la estoy pasando muy mal, ya ni siquiera estoy disfrutando el venir los domingos por causa de esta situación o de esta relación. Y el pastor muy sabiamente me dice, dile que si se pueden tomar un café y platica con ella, dile estas cosas, Azulas. Y él bien lindo, ¿no? Todo tierno. Y yo, pues por obediencia, ándale, pues, pero que conste que yo te dije que yo ya no quiero, ¿ok? Bueno, me siento con mi pastora, le comparto todo esto y a lo que quiero llegar contigo es que después de hablarle de este tema y de resolver, de sanar conflictos, no te quiero decir que después de eso no hemos vuelto a tener roces, porque de hecho cada día me doy cuenta que su personalidad y la mía son tan similares que por eso tenemos como estas diferencias, pero yo amo a mi pastora y cada día yo le doy gracias a Dios porque no me dio lo que yo quería, me dio lo que yo necesitaba, esa autoridad, esa cabeza que yo necesitaba. Pero fíjate qué interesante, nosotros en ese tiempo ya llevábamos 2 años buscando quedar embarazados y no podíamos. Y dentro de un café o una plática que se suponía tenía que ver con resolver un roce que traía con ella, termino yo abriéndole mi corazón y diciéndole, no estamos quedando embarazados. Y ese era un tema que yo con nadie había hablado, nada más Emanuel y yo lo sabíamos porque yo no lo quería hablar. Para mí, el decir, incluso cuando la gente nos decía, ¿y para cuándo los hijos? Nuestra respuesta siempre era, ay, es que pues ahorita estamos muy activos con Inmunotech y viajando mucho, entonces queremos esperarnos. No, la realidad es que lo estábamos intentando y no estábamos quedando,
pero a mí me daba una cosa que la gente me viera con cara de, ay, pobrecitos. Bueno, pero no se preocupen, ya llegará, porque luego no falta, ¿no? El que, ay, pero ¿para cuándo? Ya tengan hijos. Es que no estamos pudiendo. Ay, no, pero no pasa nada, ¿eh? No, o sea, en el tiempo de Dios y no sé qué tanto. Entonces, yo le platico esto a mi pastora y me dice, voy a estar orando por ti. A los 3 días me manda un mensaje, me dice, Azul, en oración el Espíritu Santo me puso esto y me manda así la foto de su cuaderno, como que el Espíritu Santo dictándole la instrucción. Que le diga a su mamá que están buscando quedar embarazados y no han podido porque debe haber testimonio para la gloria de Dios. Y yo dije, ay, qué raro, pero bueno, pues yo obedezco. Hablo con mi mamá y le digo, oye mamá, pues fíjate que no te había contado, pero Emanuel y yo llevamos tiempo queriendo quedar embarazados y no hemos podido. Y me dice mi mamá, ay hija, pues tú tranquila, no sabía, ni siquiera mi mamá sabía, o sea, era algo que no, hasta ese momento me doy cuenta que ni siquiera con mi mamá lo había hablado. Y vas a ver en el tiempo de Dios. Ese año teníamos el crucero del viaje de incentivo, el crucero que salía de Florida. Entonces a los días mi mamá me escribe y me dice, ¿sabes qué? Eduardo, el doctor Eduardo, tiene un amigo suyo que se especializa en casos de infertilidad y vive en Miami. ¿Por qué no nos vamos unos días antes para que vayan a consulta con él y que lo revise y qué tal que haya algo que se deba modificar para que puedan quedar embarazados? Ah, ok, gracias. Emanuel y yo nos metemos a orar, a preguntarle al Señor si ese es el camino y entendemos de parte de Dios que dice no. Entonces yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Muchas gracias, pero no, Dios lo va a hacer. Y es algo bien chistoso porque nosotros batallamos mucho con esa respuesta que le dimos, porque de alguna manera quieras que no, te sientes así como, ay, no sean fanáticos, o sea, también la ciencia es de Dios, ¿no? O sea, como que nos sentíamos como muy, muy intensos, pero mira cómo es Dios que ese año nosotros el 31 de diciembre estamos ya por preparar la cena de Navidad y Emanuel sale a comprar una botella de vino tinto y yo le digo, pasa a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. Y hasta se me queda viendo así como que, y yo pues nomás por si acaso, ¿verdad? Porque como voy a tomar vino tinto no va a ir a ser, como dicen por ahí. Pues regresa con la prueba de embarazo y para la gloria de Dios sale positiva esa prueba. ¿Y por qué te estoy compartiendo esto? Porque Ruth, a esa suegra a la que le promete ir con ella donde vaya y que su Dios será su Dios, le da una instrucción, perdón, Noemí le da una instrucción a Ruth, su nuera. En el capítulo 3, del 3 al 5, dice, te lavarás pues y te ungirás. Ojo con esta palabra. La suegra le dice a la nuera que se unja. Ahorita que estábamos aprovechando que hablábamos de la unción. Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notará el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Cuando la pastora me escribe este mensaje donde dice, entiendo de parte de Dios que tienes que hacer esto, a mí no me hizo sentido, pero lo hice. Y era mi autoridad espiritual, es mi autoridad espiritual, mi pastora. Y mira lo que ocurre en Ruth 3:9 de la versión Nueva Traducción Viviente, dice, ¿quién eres? Aquí te estoy resumiendo, me estoy adelantando cuando Ruth lleva a cabo las instrucciones de la suegra, dice, ¿quién eres? Preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. ¿Sabes que Ruth lleva a conocer, perdón, que Noemí, la suegra, lleva a Ruth a conocer a Boz, el que se convierte en su nuevo esposo, el que le da descendencia, y dicho sea de paso, el que como fruto de su amor dan a luz a un niño llamado Obed, que después se casa, tiene un hijo que se llama Isaí, quien da a luz a David, el rey David, es decir, el linaje de Jesucristo. Si tú vas hacia atrás,
viene de Ruth y de Booz. O sea que Noemí endereza el camino y la descendencia de Ruth, haciendo la parte del linaje de Jesucristo, del Redentor. Cuando Ruth le dice a Booz, porque eres el Redentor de mi familia, oye, no era el Redentor de su familia, era el Redentor del mundo. Pero utilizó a la suegra, utilizó a la autoridad. Y hay gente que no se va a una comunidad de fe porque desacredita la autoridad. Cuando hay muchas cosas que Dios intencionalmente a través de la autoridad ha puesto para que sea desatado sobre tu vida, porque va a tratar con tu carácter, va a tratar con lo que necesita ser enderezado en tu corazón y en mi corazón. Por eso, por favor, deja de decir que no necesitas del regalo que Jesucristo nos dejó. La iglesia, la comunidad de fe, la necesitamos, búscala. Tienes que buscar dónde acercarte y crecer. No hay cristiano que se haga solo. Necesita una comunidad de fe para crecer. Y me llamó mucho la atención porque aquí utilizan el manto. Y yo sé que si te digo manto, se viene a tu mente otros pasajes, otras porciones, como por ejemplo en Mateo 9, 20, 21, donde dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Yo sé que sabes de quién estoy hablando. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Qué requirió la mujer del sangrado? Tocar el manto de Jesucristo. O por ejemplo Marcos 6:56, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Termino con esto. La iglesia es un manto que Jesucristo nos dejó para crecer y recibir milagros, ser fortalecidos, ser empoderados, ser capacitados, ser ungidos por el aceite del Espíritu Santo. No quiere decir que sustituye tu relación personal con Dios, tu tiempo de intimidad, pero no seamos soberbios. No creamos que solos vamos a poder mantenernos de pie en medio de la tormenta. Creo que incluso en la medida que van avanzando los tiempos y que se acerca la segunda venida de Jesucristo, la iglesia más se va a necesitar. A mí me da risa cuando veo acá en Occidente estas luchas entre denominaciones, entre diferentes tipos de cristianismos, y volteas al Medio Oriente en Israel y dices, señores, se supone que somos nosotros hermanos. Jesús dijo, sabrán que son mis discípulos en la medida que se sepan mantener unidos. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Corrimos a dispersarnos y dijimos, yo tengo la privatización del Espíritu Santo, la manifestación de que eres un seguidor de Jesús es tu capacidad de permanecer unido a tu prójimo, de amar a tu prójimo, y eso incluye en Inmunotech o en cualquier situación en la que te encuentres. Si no puedes mantenerte unido a tu organización, a tu línea de auspicio, a la red que tienes abajo, Jesús no está habitando dentro de ti. Crees que existe, pero su operación no está en tu corazón, y necesitas de una comunidad de fe que te modele cómo se ve, cómo se oye, cómo se camina la vida en Cristo. Por eso pido a Dios que tú sientas esta inquietud y este llamado de que ya es tiempo de sacar esas mentiras que el enemigo te sembró, de que tú podías andar en el cristianismo y crecer en tu fe espiritualmente sin una iglesia, sin una comunidad. Y aún Dios mismo te empiece a revelar a dónde tú tienes que ir, porque es tan bueno Dios que no solamente pone en tu corazón la convicción de acercarte a una comunidad de fe, sino que te siembra en la que tienes que estar, la que tiene tu ADN, con la que tú haces conexión, donde tú vas a dar fruto, donde vas a crecer, donde vas a servir, porque también no solo se trata de ser servidos. Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. La comunidad de fe también es un espacio para servir, y pido a Dios que te conviertas en un testimonio de cómo realmente hay una catapulta que viene
de cimentarse, de arraigarse a la comunidad de fe y de pregonar que la iglesia es la respuesta de Jesucristo a la necesidad caída de la humanidad. Fue su cruz la que nos trajo salvación, la que nos trajo restauración, la que nos trajo vida eterna y perdón de pecados. Pero es la iglesia a través de la cual nosotros vamos a podernos sostener de pie hasta su siguiente venida. Así que gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Padre, porque sé que tu Espíritu Santo está incomodando y está quebrantando toda mentira que el enemigo ha querido sembrar. Pido, Señor, que tu aceite se derrame sobre toda herida que han sufrido personas que por ver al hombre, por ver a personas, ministros, líderes, pastores, sacerdotes, cometer errores, creyeron que no les era necesaria la iglesia, Padre, que vuelvan a casa, Señor, que vuelvan a congregarse, que vuelvan a formar parte de una comunidad de fe, Señor, que vuelvan a hacer familia en Cristo, por los cuales puedan guerrear en espíritu, Señor, pero también de los cuales puedan recibir ese abrazo que tú nos quieres dar, Señor. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia sea fortalecida en este tiempo y que nosotros podamos madurar en aquellas áreas que son inmaduras, Padre, que podamos reconocer que tú mismo modelaste la iglesia con esos 12 discípulos que eran necios, torpes, mentirosos, egoístas, prepotentes, orgullosos, soberbios, Padre, y que aún así, con todos sus errores como los que yo tengo y los que tiene cada una de las personas hoy conectadas, tú nos elegiste para llevar lo más hermoso que es tu mensaje de esperanza y restauración. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y pido, Señor, que los lleves a esa casa donde los vas a arraigar, cimentar y los harás llevar mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.